¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles en una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa que ya por 4 años la acompaña semana a semana entregándole información, datos, análisis, para contribuir a que usted tenga un diálogo que sea constructivo, que coopere a generar este bien común que en democracia se construye a través del diálogo, la conversación y por supuesto con el autocuidado. Ya es evidente que la pandemia nos ha acompañado por más de un año, nos seguirá acompañando quizás por más de un año todavía, y eso significa que el autocuidado, más allá que nos vacunemos, pero es necesario la distancia social, la mascarilla, el lavado de manos, porque es necesario que todos entreguemos nuestro aporte para poder ayudar a que el contagio no siga expandiéndose y no siga falleciendo personas por COVID-19. Y sin lugar a dudas es una situación que tiene muchas implicancias en términos sanitarios, como es obvio, pero también en términos de tranquilidad ciudadana, que es justamente el objetivo primordial en lo que debemos todos cooperar para que nuestra sociedad pueda ir avanzando y superar esta pandemia con todas las implicancias posteriores que esto tiene. Para esta semana nos acompaña nuestro panelista estable, digamos, es director de La Segunda, con una larga trayectoria profesional en el ámbito periodístico, en el ámbito informativo, también en el ámbito de análisis, porque créame, don Víctor Carvajal tiene un vasto currículum y una vasta experiencia. Don Víctor, se le saluda como corresponde en esta nueva semana, ya última del mes de marzo y comienzo de abril. Hola Guillermo, buenos días, un agrado estar contigo y con las personas que nos ven. Pero uno no es el importante es el invitado como siempre. Tú y yo somos periodistas y sabemos que, que la verdad para las personas lo que importa es a quién vamos a entrevistar. Así, así es, yo hago, digamos, del periodismo un oficio en la práctica, sobre eso, esto es correcto como era antiguamente, digamos, probablemente. Y hoy día nos acompaña, digamos, a quien ya hemos tenido en nuestro programa, y que es candidato a constituyente por un distrito que uno empieza a nombrar las comunas, digamos, termina agotado, porque son como 16, 17 comunas, si mal no recuerdo, que don Cote Hurtado, María José Hurtado, ¿cómo está? Un agrado saludarte, y esto estamos hablando de la región de O'Higgins, ¿no es así? Así es, el distrito 16, son 20 comunas, Mira, de Chimbarongo, San Fernando, San Vicente, hacia la costa, que no quiero nombrarlas todas solo por una cuestión de tiempo, pero son 20 comunas y llegan hasta Navidad, Pichilemu, por la costa. sí. La mitad de la región de O'Higgins, O'Higgins Sur, uno podría decir. Víctor. Buenos días, don José María. La primera pregunta es como de cajón. ¿Qué ventaja y qué desventaja puede ser realizar una campaña que se suspende y que hay que retomarla en unas semanas más debido a este proyecto de cambio de la fecha de elecciones de abril a mayo? ¿Cómo lo Bueno, afecta? Bueno, yo creo que lo primero es lo primero. Aquí lo más importante es la salud de las personas y si existen criterios sanitarios, corresponde que se corra la elección. A mí me parece eso que es pertinente. Esa es la primera cuestión. Siempre la salud de las personas es lo más importante. Ahora bien, lo que no queda claro es si 5 semanas más es el momento adecuado desde el punto de vista sanitario. Ahí entran las dudas, digamos, porque uno pensaría que si es por criterios sanitarios exclusivamente, pudiera ser cuando hubiésemos alcanzado la inmunidad de rebaño, que eso podría alcanzarse de fondo en junio, julio, tratar de mejorar las mismas condiciones sanitarias para la realización de esta elección en la fecha preestablecida, el 11 de abril, 10 y 11 de abril, mejorando las condiciones sanitarias. No olvidemos que otros países, también en situaciones similares a nuestra, han tenido procesos eleccionarios. Entonces, desde el punto de vista de la sociedad en general, no desde el candidato, sino que desde la sociedad, me parece que es razonable retrasarlo en función de cuestiones sanitarias. Ahora bien, como candidato, la verdad las cosas es que las campañas no se detienen. Eh, Dificulto que los candidatos, no sé, pues que un candidato, los candidatos a alcalde por Santiago, o por Las Condes, o por comunas grandes, Temuco, etcétera, vayan a suspender sus campañas. Va a ser de un distinto tono. Evidentemente, no va a haber publicidad en las radios, o sea, dependiendo de lo que regule el Congreso, porque aún no sabemos qué se va a regular.
Todavía ni siquiera sabemos lo que se va a regular, solamente sabemos que hay una suspensión y que seguramente desde el momento de la dictación de la reforma constitucional, se suspende y se reinicia a partir del 1 de mayo, del 30 de abril. Eso es lo único que sabemos. Entonces, la verdad las cosas es que la campaña no se detiene, igual uno se sigue reuniendo con personas, con gente, con organizaciones, pero claro, esto pone más presión sobre los candidatos, pone más presión sobre las finanzas de los candidatos, que yo creo que a esta altura ya están exhaustas, y por eso me parece que la decisión del Ejecutivo en el sentido de impedir aumentar, digamos, o sea, de alargar el plazo para la recaudación de fondos o generar medidas de mitigación en favor de los candidatos es un error. Yo creo que eso debería quedar abierto, pero bueno, son temas que ni siquiera todavía sabemos cómo van a resolverse. Sin duda es un problema, una dificultad, pero habrá que bailar con el baile que nos toque nomás, pues. Así es. Le recuerdo y como le converso a todos quienes nos siguen que este programa lo estamos grabando, digamos, el día martes 30 de marzo. Y se van a demorar 3 días en definir qué es lo que va a pasar con las elecciones y bajo qué condiciones. En consecuencia, cuando usted esté viendo este programa, que se empieza a editar desde el día jueves, digamos, el 1 de abril, en definitiva, digamos, muchas de estas cosas van a estar definidas. Y por esa razón, es importante lo que dice José María en términos de que efectivamente hay un tema respecto a que, independiente de lo que se regule, los candidatos van a seguir haciendo campaña. Digamos que sí, con mayor intensidad, menos intensidad, conforme lo defina finalmente, digamos, el Congreso. Lo segundo es que efectivamente no sabemos cómo va a estar el 15 y 16 de mayo. Si acaso va, porque Chile está terminando la primera ola y sobre esa primera ola comenzó la segunda. Y sobre esa segunda nos llegó el virus brasileño, que es mucho más agresivo. Nos están llegando otras mutaciones o otras cepas que no sabemos cómo se comporta la vacuna frente a eso, por lo tanto hay una serie de temas. Víctor. Sí, y en ese sentido, continuando con la argumentación, José María, como nadie sabe si efectivamente para mayo la situación sanitaria va a estar mejor que ahora, tampoco se puede dejar tan abierta la fecha de una elección tan importante como esta, que en el fondo son varias elecciones en una. O sea, ¿usted cree que, en definitiva, la fecha que se apruebe en la reforma constitucional tiene que ser sí o sí? Porque de lo contrario ya parecería, digamos, un poco serio, digamos, estar diciendo, bueno, tal vez, mejor si no en junio, si no en julio, si no en agosto, en fin. ¿Qué cree? Lo que pasa es que yo creo que sin duda alguna aquí lo que debe primar son los criterios sanitarios. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos que probablemente las comunas empiecen a salir de fase 2 o estén en fase de preparación, se van a abrir los malls, se van a abrir los restaurantes y la gente va a seguir concurriendo a esos lugares. Entonces lo más probable es que de aquí a la fecha que se proponga, la gente va a estar concurriendo a dichos lugares y esos lugares probablemente sean más riesgosos de contagio que un lugar de votación que esté al aire libre, con los distanciamientos sociales correspondientes, etcétera. Entonces, a mí me parece, en lo personal, y aquí quizás voy a llevar un coscacho, que aquí en el fondo lo que manda son las encuestas. Aquí el encuestómetro está funcionando como loco, y en el fondo, si la cadena dice que el 73% de las personas apoya el aplazamiento de las elecciones, los políticos corren a aplazarla. Finalmente, entonces, es una decisión política y no sanitaria. Si es en 5 semanas más, claramente es una decisión política y no sanitaria. Porque sanitariamente, la única decisión sanitariamente responsable sería decir, bueno, entonces, cuando tengamos inmunidad de rebaño. Ahora, sí, no, o sea, digamos, les recuerdo además que el mismo día 11 de abril en Perú hay elecciones presidenciales y legislativas que no se han aplazado. Y en Ecuador está la segunda vuelta presidencial. Que Ecuador tiene indicadores que no son mejores que los chilenos y tampoco se ha planteado el aplazamiento de las elecciones. Desde el punto de vista de experiencia comparada, digamos, los niveles de contagio por elecciones son mínimos, esto considerando la experiencia asiática y particularmente europea. Por lo tanto, digamos, el problema nuestro era más bien, digamos, la cantidad de elecciones simultáneas que teníamos, que eran 4.
Es decir, digamos, y eso es lo que, digamos, y la demora que significaba en votar en 4 papeletas distintas con muchos candidatos, y eso demoraba entre el que sabía por quién votar, pues se podía demorar 3 minutos, pero normalmente el promedio de hacer 7 a 10 minutos por persona, así por lo bajo. Decir, entre aquel que se le olvidó llevar el papelito por quién votar y empezar a buscar el nombre que necesita, digamos, iba a demorar bastante. Por lo tanto, el tema de la aglomeración tenía que ver con la simultaneidad de las elecciones y no con el día de la elección. Entonces, son cosas... Eso es correcto, y por lo mismo se puede regular de mejor manera, porque se pueden establecer bandas horarias, se pueden establecer horas preferenciales, o sea, se puede alargar la cantidad de días en realizarse la elección. Hay muchas fórmulas para realizarla, porque finalmente no nos olvidemos que la democracia es justamente el fundamento, o sea, una cuestión fundamental son las elecciones periódicas y en las fechas programadas. O si no, fíjense que los alcaldes actuales van a estar prácticamente 5 años en sus cargos, y los que entren van a estar en fondo 3 años y 2 meses o 4 meses, dependiendo cómo se resuelva esto en el Congreso. Entonces, esto afecta finalmente también la democracia en sí misma, y claro, aquí hay una colisión de derechos, pero bueno, cómo se resuelve es una cosa muy compleja, estoy de acuerdo, o sea, no hay una solución fácil, pero lo que sí está claro es que la decisión de aplazar las elecciones para el 16 de mayo es una decisión política y no sanitaria. Así es. ¿Don Víctor? Y eso es, Cote, porque el gobierno se siente demasiado falto de respaldo popular, que empieza a aceptar, digamos, el encuestómetro, como decías, porque si es por eso, el día de mañana entonces habría que apoyar la eutanasia, porque la mayoría está de acuerdo con eso, la pena de muerte, porque la mayoría también está de acuerdo con restablecer la pena de muerte en el país. O sea, ¿por qué esta desesperación por afirmarse en un encuestómetro en estos momentos? No, porque yo tengo la impresión de que esto es para el presidente pura ganancia y cero pérdida, desde el punto de vista de la aprobación presidencial, es que yo creo que, me van a perdonar, pero creo que es el único criterio que hoy día está primando. O sea, si uno mira o sea, si uno mira las decisiones que ha tomado el presidente a lo largo de su estadía en el gobierno, y yo fui parte del gobierno como asesor en el Ministerio del Interior, o sea, yo soy también fui parte de este gobierno, pero hay muchas decisiones que se toman en razón de las encuestas. Y claro, cuando tienen cero costo para el Ejecutivo, claro, es pura ganancia. Y esto estamos en uno de esos casos en que es pura ganancia, pero creo que al no adherirse a criterios estrictamente sanitarios es un tanto irresponsable. Perdón la palabra, pero me parece completamente irresponsable. Sí, en el campo dirían que es pan para hoy y hambre para mañana, en definitiva. Yo creo que es hambre para hoy y hambre para mañana, porque la verdad cosa va a ser hambre hoy y hambre mañana también. No vamos a tener pan aquí mientras no se complete el periodo eleccionario. Si aquí tenemos que tener claro, las elecciones se pueden realizar con las medidas sanitarias correctas. Porque, insisto, entre aquí y la fecha en que se realizan las elecciones, se van a abrir malls, se van a abrir el transporte público. O sea, oye, si hay más riesgo de contagiarse en el transporte público que en las elecciones. Entonces, y la gente tiene que transportarse todos los días para trabajar cuando salga de la fase 1. Entonces, desde el punto de vista sanitario, yo no le veo, en lo personal, yo no soy un experto, pero con lo uno que he ido aprendiendo después de un año y tanto en cuarentena, que uno ya creo que todos los chilenos somos medio expertos en el tema, no parece tener una lógica sanitaria concreta, digamos. Es una decisión política. Y eso a mí me parece que es nefasto. Hay que tomar decisiones en base a criterios sanitarios reales. Así es. Bueno, yo creo que ahí, digamos, el presidente pisó el palito. ¿Ya, Víctor? José María, vamos a otro tema. Ya tenemos claro, más o menos claro el escenario del cambio eleccionario. Pero dentro de los temas que se van a discutir, yo creo con mucha fuerza en la constituyente a la cual usted es candidato, está el tema de la seguridad pública, ¿ya? Y con la experiencia que tiene en el Ministerio de Interior, habiendo sido asesor en el Ministerio de Interior, ¿cuál sería la propuesta para la Constitución respecto de las garantías de seguridad pública que debieran incorporarse en nuestra Carta Magna? Mire, aquí hay varias cosas que andan de corrido para que las personas que nos vean no crean que es una solución única. La seguridad pública no son las policías exclusivamente, son las policías
el Ministerio Público, el Poder Judicial y, por cierto, el Ejecutivo, que es el que tiene que determinar el Plan Nacional de Seguridad Pública. Entonces, son todos los actores, y más encima también aquí los municipios, que también tienen, respecto a lo que se llama por ejemplo, alumbrado público, que te pueden generar lugares inseguros. Entonces, aquí hay una combinación de factores que forman parte de la seguridad pública. Entonces, pero en la Constitución misma yo creo que hay una cuestión que debe ser fundamental y que debe ser el derecho a la seguridad pública, y que si el Estado no es capaz de combatir a la delincuencia y no es capaz de perseguir a los victimarios, a los delincuentes, bueno, a lo menos que haya una reparación económica para las víctimas. Yo creo que eso debiera avanzarse en ese sentido, y de hecho la Corte Suprema ya algunos casos ha fallado en ese sentido. Tenemos el caso, por ejemplo, de una norteamericana que murió en una universidad adventista en el sur de Chile, en Concepción, si no me equivoco, y que la Corte Suprema, dado que la investigación, finalmente hubo errores en la investigación por parte de entiendo que alguna de las policías, entiendo que la PDI, puedo equivocarme, finalmente la Corte Suprema indemnizó a la familia justamente por el Estado negar el derecho a la persecución penal adecuada. Entonces yo creo que eso debiera ser establecido como una garantía constitucional. Es decir, en el fondo, no puede ser que la gente, las personas que sean afectadas por estos crímenes, obviamente delitos graves, no tengan ni siquiera una reparación económica, que es una reparación meramente simbólica. Yo creo que se debe avanzar profundamente en eso. Y también dejarle claro a la ciudadanía que también hay que meterle mano, también con mucha dureza, creo yo, al Poder Judicial. Yo creo que hay mucho paño que cortar, pero teniendo claro que ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público, ni las policías pueden funcionar si las leyes que aprueba el Congreso no son las adecuadas. Y finalmente ahí, por ejemplo, hoy día, el gran problema que tenemos con la puerta giratoria no es necesariamente de los jueces, de los fiscales o de las policías, o incluso del Ejecutivo, sino que está en una ley que es la 18.216, que es la pena sustitutiva, que permite que las personas que son condenadas accedan a beneficios. Por ejemplo, que cumplan... sean condenados a penas de cárcel, pero la puedan cumplir con tobillera, que la puedan cumplir con arresto domiciliario, o que puedan acceder a beneficios carcelarios al poco tiempo de llevar cumpliendo pena efectiva. O sea, las personas que son condenadas a 10 años, a los 5 años pueden pedir beneficios. Entonces, ahí tenemos un problema grave, y que nadie se atreve a ponerle cabeza al gato, porque además tenemos una parte de la izquierda ideológica más dura que se opone tajantemente a cualquier modificación de estas normas. Uh-huh. Uno de los temas que quedó establecido en la Constitución de 1980, con toda su reforma, particularmente el 2005, fue la mantención de las leyes orgánicas constitucionales, que en el fondo hace la diferencia entre tener una constitución maximalista con muchos artículos y, digamos, cuerpos legales muy específicos, pero que requieren alto quórum de modificación, como la ley orgánica. ¿Tú estás de acuerdo en mantener eso o generar una estructura constitucional distinta? Primero que todo, decir que las leyes orgánicas constitucionales no son una invención chilena. Eso es parte del derecho comparado, o sea, existen en otros países. O sea, esto no es una imposición de la dictadura, un invento de la dictadura para tener leyes de amarre, sino que tenemos que entender que la democracia, lo fundamental es justamente garantizar los derechos de las minorías. Entonces, para garantizar los derechos de las minorías y para evitar que las mayorías circunstanciales hagan lo que quieran, se crean estas leyes orgánicas constitucionales, o más bien leyes de quórum calificado, que tienen, nuestra Constitución tiene distintos quórum para su aprobación. Yo creo que debiera restringirse el ámbito de estas leyes, pero mantenerse el principio. Obviamente es una parte de una conversación, de una negociación que tiene que ver en la constituyente, pero hay ciertas áreas que son fundamentales. Por ejemplo, por de pronto, el sistema electoral. Que es fundamental, o temas vinculados, no sé, pues por ejemplo, a los estados de excepción constitucional, o a las mismas leyes que regulan el Congreso Nacional. Todas aquellas leyes que por mayorías circunstanciales pueden implicar un cambio radical a las formas de gobierno o distribución del poder, que puedan permitir que una mayoría, insisto, circunstancial, las cambie radicalmente en su favor. Eso es muy peligroso, y por eso además también creo que es fundamental mantener dos cámaras. Un Congreso unicameral en la experiencia latinoamericana siempre ha sido muy peligroso y muy dañino para la democracia. En la experiencia latinoamericana. Sí, sí. ¿Víctor? Sí, y siguiendo con el punto de los requisitos de las leyes orgánicas, lo que hemos visto en los últimos meses, bueno, este año de pandemia, hace un año bastante
complicado y nos ha enfrentado a cosas absolutamente nuevas. Pero hemos visto varias reformas constitucionales, entre comillas, como la que ahora se está proyectando para el cambio de la elección, que se aprueban, digamos, con mucha facilidad. Entonces, ¿crees que en la próxima constitución debe cuidarse más el tema de la reforma constitucional? Porque si no, la vía es sencillamente hacer reformas constitucionales si no puede, si no tienes capacidad para hacer una reforma legal, orgánica, te vas por la vía de hacer la reforma constitucional y así saltarse el Tribunal Constitucional. Y ahí mismo la pregunta es, ¿el Tribunal Constitucional debe ser modificado esencialmente en sus atribuciones, que no aparezca como una especie de tercera cámara? A ver, son varias preguntas en una, pero primero que todo, hay un libro muy bueno que yo recomiendo a las personas que nos están escuchando, que no me acuerdo el autor, pero se llama ¿Cómo mueren las democracias? Es extraordinario. Y ahí habla de una cuestión esencial, que es el respeto por las formas. El respeto, el fondo, el fondo del respeto por las formas por parte de los actores políticos y además el actuar siempre considerando la legitimidad democrática del otro. Yo considero que en el último tiempo, aparte de otras cuestiones que señala el libro, que insisto, lo recomiendo encarecidamente, pero una cuestión fundamental es cuando las personas no respetan las normas legales que rigen. Y ahí tenemos el caso de las reformas constitucionales, porque todos sabemos que hay ciertas normas que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, y para saltarse esta iniciativa exclusiva es que se hacen reformas constitucionales. Es decir, se afecta las reglas democráticas y a través de una leguleyada, porque eso es, se procede, digamos, a hacer una reforma constitucional. Y lamentablemente nadie tuvo los pantalones, o los pantalones los tuvieron muy tarde, digamos, para hacer ver este punto. Es cierto, la Constitución del 80 o la del 2005, como quieran decirle, hoy día claramente no tiene legitimidad democrática, porque tanto parlamentarios de derecha como de izquierda la han violado flagrantemente en su espíritu. Entonces, pero el problema es que si hoy día están dispuestos a violarla flagrantemente, nada garantiza que el día de mañana no estén dispuestos a violarla flagrantemente. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta que para vivir una democracia tenemos que respetar las normas que nos imponemos, es muy difícil que tengamos buenos resultados como sociedad. Ese es un primer punto. Y otro punto, por ejemplo, uno de los límites del proceso constituyente es que no se pueden revivir procesos fenecidos, como llama la Constitución. Sin embargo, recién el Congreso vigente pasó sobre un proceso fenecido que era, en el fondo, la resolución del máximo tribunal electoral, del TRICEL, respecto al alcalde Castro y otro más, y que tenía una sentencia firme y ejecutoriada por el máximo tribunal del país en la materia, y el Congreso dictó una ley para permitir que el alcalde Castro fuera candidato, con nombre y apellido. Eso es revivir procesos fenecidos, eso es violar flagrantemente la Constitución. Entonces, si es que no nos ponemos serios como país, esto se nos va a salir de las manos completamente. Y yo, obviamente, soy de la idea que en la nueva Constitución tienen que establecerse sanciones autoejecutables. O sea, aquí ni siquiera la declaración, o sea, tiene que un tribunal que sancione esto tiene que deber sancionarlo. No puede ser que tengamos un tribunal que tenga miedo a sancionar a los parlamentarios. O si no, no va a tener ninguna posibilidad de ponernos serios como país. Y respecto al Tribunal Constitucional, yo creo que debe mantenerse. Creo, eso sí, que el gran pecado que tiene el Tribunal Constitucional es la forma política de su conformación, y eso debe ser revisado. Perfecto. En todo eso, digamos, Cote, esta ampliación, digamos, a ver, hay varias cosas que están marcando, disculpa, digamos, que están marcando una suerte de falta de alineamiento institucional. Me llamó la atención mucho el fallo de la Corte Suprema, permitiendo una suerte de libertad de concurrencia a los cultos religiosos, cualquiera que estos sean. Mientras el gobierno determina cuarentena para parte importante del país,
Pero esta suerte de nicho de excepcionalidad pareciera ser que juegan en contra. Y si a eso sumamos el aplazamiento de las elecciones, nos enfrentamos, yo creo que a que la convención constituyente va a quedar marcada por muchos ejes de debate preestablecidos en virtud de las presidenciales. No sé si me doy a explicar adecuadamente, pero ¿cómo ves tú? Yo veo que hay un impacto en el contenido asociado al aplazamiento de las elecciones. Bueno, sin duda que sí. O sea, lamentablemente, creamos o no, dado la fecha que tenemos, eh, el, la constituyente sí o sí va a ser un campo de batalla de las presidenciales, eso tengámoslo claro. Y van a venir los ofertones por parte de los candidatos a presidenciales a través de su constituyente. O sea, todos los candidatos presidenciales han aparecido en la franja más que cualquier candidato alcalde o constituyente, digamos. O sea, ¿para qué decirlo? Entonces, sin duda que es un riesgo. Y respecto del tema de ciertas discusiones que están planteadas, lo que tú dices respecto por ejemplo, del fallo de la Corte Suprema recién sobre la dictación de una ley en específico para salvar un fallo de un tribunal supremo, es gravísimo, porque en el fondo te marca una tendencia para la constituyente en el sentido de que lo que está permitido hoy es mucho más amplio de lo que debiera permitirse una democracia sana. José María, y cuando se haya realizado la elección, estén ya los constituyentes electos, ¿cuáles crees tú deberían ser los pasos para tratar de fijar un marco de discusión, un marco de la posibilidad de entendimiento? Porque si cada uno empieza, como tú dices, a lanzar ofertones, cada uno quiere poner su tema sobre la mesa, sencillamente va a ser una bolsa de gatos esa cosa, y el país se va a haber farreado la posibilidad de hacer una discusión seria, real, para tener una constitución legitimada y aceptada por la población. ¿Qué crees tú que deberían ser los pasos como básicos primeros, digamos? Bueno, no es una cuestión fácil de resolver. De hecho, probablemente la definición del reglamento sea tan larga como la discusión del texto constitucional mismo. Así es. Porque la forma en que se determine ese reglamento va a definir el resultado final de la discusión. Pero yo creo que tenemos un pecado de base en todo este proceso, que es que hay fuerzas antidemocráticas dentro de un proceso democrático. Esto yo lo he dicho en otros foros, no cae bien decirlo, pero la verdad de las cosas es que aquí hay fuerzas que no creen en la democracia liberal. Nosotros la democracia chilena es una democracia liberal. Entonces, cuando hay fuerzas dentro de la democracia liberal que no creen en la democracia liberal, sino que creen en la democracia popular, y con esto me refiero básicamente al Partido Comunista y cierta parte de la izquierda ideológica más dura, tenemos un problema insoluble. Y que yo creo que ese es el gran riesgo, en definitiva, de la propia Convención Constitucional, porque ahí esos grupos usan la democracia liberal simplemente como una táctica para lograr el acceso al poder. Entonces es muy difícil. Pero bueno, avanzando en la respuesta directamente, bueno, la única forma yo creo que es resolviendo el tema, definiendo un índice constitucional, los temas a tratar y estableciendo comisiones por respecto a cada uno de los temas, y claramente yo creo que esos deben ser sometidos a una votación completa del texto, no capítulo por capítulo, sino que completa el texto final con el quórum de los 2/3, como está establecido en la reforma constitucional vigente. Pero eso va a estar difícil porque ya hay voces dentro de sectores más radicales de que van a buscar que el fondo de la Asamblea Constitucional tenga un poder total y absoluto y que pueda incluso disolver el Congreso Nacional y disolver otras instituciones. Entonces, no va a ser fácil. No va a ser fácil. No, definitivamente no va a ser fácil. José María, te agradecemos muchísimo, digamos, tu disposición para poder conversar y colocar temas que, le insistimos, en su caso usted convérselo, porque la democracia se construye desde el diálogo, ¿ya? De la aceptación del otro, digamos, de la posibilidad de darnos cuenta de que todos somos partes de un mismo espacio, ¿ya? Y obviamente un mismo país. Así que, José María, muchas gracias
por estar con nosotros y esperamos tenerte nuevamente como en un futuro próximo para poder ir viendo cómo sigue todo este proceso político que es tan relevante para nuestro país. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, don Víctor, don Guillermo, y un saludo a todos los televidentes. Sí. Nosotros vamos a una pequeña pausa y regresamos de inmediato con las cartas sobre la mesa. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso a la Carta sobre la Mesa, un programa ya con 4 años en el aire que se transmite por distintas plataformas de Arica a Punta Arenas y donde agradecemos como su constancia, su acompañamiento durante todo este tiempo. En este segundo bloque tenemos un especial invitado, un candidato presidencial de lo que podríamos llamar la centro-derecha, dentro de este convulsionado escenario electoral que hoy día tenemos. Don Sebastián Sichel, le damos la bienvenida a las cartas sobre la mesa, un agrado que nos puedas acompañar en esta oportunidad. Mucho gusto, Guillermo, cariño a todos. Estoy afuera de la casa, entonces está medio helado, pero me estoy tomando un café aprovechando. Llegó el otoño y no me di cuenta, así que me quedé afuera. Bueno, pero con 3 niños adentro es más difícil. Sí, no, sin lugar a dudas que sí. Y eso son parte del problema. Víctor. Buen día, don Sebastián. Y hay cuidado con resfriarse. Hay que estar... No, voy abrigado por fuera. Tengo acá una buena capa de abrigo natural. Vaya, estupendo. Sebastián, la primera pregunta, porque tú eres candidato independiente, es decir, no cuentas con las mismas prerrogativas que el resto de los candidatos que están asociados a algún tipo de pacto o partido. ¿Cómo es eso de ser candidato independiente en una coalición que de repente te mira de reojo, rara vez te mira frente a frente? Qué sé yo? ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué es lo que tú buscas realmente? Mira, voy a partir de lo difícil. No hay reglas para la participación de independientes en primaria, y eso tiene que ver con quizás con una concepción como la democracia, en que los partidos eran la única forma de participación política. Son esenciales, pero no son la única forma, y por lo tanto nadie pensó en qué pasaba cuando un independiente participaba en una primaria. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que yo, para participar, necesito que los partidos me inviten, que el pacto electoral me invite a ser parte de las primarias. Y eso provoca 2 cosas, Guillermo, bastante obvias. La primera es que los que compiten con uno son los que te invitan, lo que nunca es muy fácil, obvio, pues si nadie quiere que le compitan, y por lo tanto tener que invitar a alguien que no le compita, que le compita, siempre va a generar alguna traba. Y segundo, yo creo que algo que para mí es costumbre en mi vida, que siempre te ven como recién llegado, como yo llegué acá al sector, pero en general en la vida también te miran como distinto, probablemente por un tema generacional, por historia política, y por lo tanto hay una doble desconfianza. Este gallo es independiente y nos va a ir a competir, y además este gallo no nació ni se crió en el mismo barrio con nosotros, ni en lo social, ni en lo político, ni en lo identitario, y por lo tanto no sabemos muy bien cómo hacerlo parte. Lo veo como parte finalmente de la regla del juego, no lo dramatizo. Lo único que digo en general es que esto genera una dificultad adicional, Guillermo, para poder competir en igualdad de condiciones. Por eso pedí una carta formal y todo, porque lo que no puede pasar es que uno esté esperando hasta las 23:59 del día de la inscripción electoral para saber si lo van a inscribir o no inscribir en un pacto, primero, y segundo, porque pasan cosas básicas. Yo estoy en mi casa porque no tengo permiso para hacer campaña, porque soy precandidato, solo los partidos tienen permiso para hacer campaña, y cuando sus candidatos andan recorriendo el país. Provoca otras dificultades más grandes. Los partidos tienen financiamiento público gigante, en las primarias no hay financiamiento público, por lo tanto los independientes tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas para competir. En cambio los partidos tienen candidatos financiados, etcétera. No lo dramatizo, pero lo mínimo que estoy pidiendo son como reglas de sentido común. Oye, ya que voy a competir con ustedes, hagámoslo formal, de manera que pues tengamos la certeza y podamos competir más o menos en igualdad de condiciones. Víctor. Bueno, la UDI ha manifestado disposición a enviar esa carta de invitación, Sebastián, ¿no es cierto? De los otros partidos, aparentemente hasta ahora ninguno se ha pronunciado. Sí, pero me acordaste de la canción de Adrián y los Dados Negros, tarjetita de invitación, la carta de invitación. Claro, la tarjetita de invitación de Adrián solo me la ha mandado la UDI. Mira, es un buen gesto la UDI, es bien sorpresivo, probablemente porque tienen candidatos competitivos, creen que en el fondo no soy amenaza, y lo hicieron rápidamente. Hablé
con el presidente de la UDI, que me dijo, obvio, si queremos participar, tienes razón, la señal de la solemnidad es importante. Acá las que aprueban la participación no son las personas. He visto muchas declaraciones y no, nosotros queremos que vaya, pero ahí institucionalmente se votó en el comité político y dio un paso adelante. Me encantaría que lo hagan los otros partidos lo antes posible, porque me parece un poco ridícula la discusión. Yo digo, los ciudadanos miran esto y dicen, no entiendo qué es esto. Por lo tanto, yo mandé una carta súper solemne, como respetuosa, diciendo que ojalá, siguiendo las solemnidades republicanas, tuviéramos respeto a esto, y me llegaron los ladrillazos de vuelta, pero me encantaría que lo zanjáramos lo antes posible, de manera de seguir haciendo lo que a mí me gusta hacer, que es debatir sobre propuestas, de un debate respecto a por qué yo creo que represento una renovación de la centro-derecha desde el centro de la cultura política del país, y por qué tenemos que tener un liderazgo que represente los próximos 30 años de Chile. Creo que ese es el debate que deberíamos tener, y no se me manda la tarjetita de invitación de Adrián y los dados negros. Y en ese sentido, Sebastián, respecto de la propuesta social y económica que presentó el presidente de la República hace pocos días, que ha enviado al Congreso como proyecto de ley, ¿qué críticas y qué ajustes le harías a esa propuesta que todavía, tú lo dijiste hace pocos días, digamos, lo dijiste, que le encontrabas un poquito todavía media enredada, media engorrosa, con requisitos? ¿Qué ajustes le harías a esa propuesta? Mira, lo primero, yo estoy un poco preocupado del clima, Víctor, de los candidatos presidenciales. Yo me considero un reformista bien profundo en el país, pero he visto que las candidaturas presidenciales se han transformado rápidamente en una especie como de cohechadores modernos que empiezan a ofrecer plata en bono para tratar de ganar la elección. ¿Por qué te digo eso? Porque en general creo que en una democracia quien decide cómo se gasta es el que fue elegido para tal, y es el gobierno, el poder ejecutivo. El presidente hizo una propuesta sobre un monto que son 6.600 millones. Uno discutirá, son muchos, si es suficiente, si es insuficiente. Nunca van a ser suficientes en una sociedad con la desigualdad que tenemos, pero hay una propuesta sobre la mesa. Y sobre eso me pronuncio. Lo digo abiertamente porque he visto muchos entusiasmados, como decir, quería sacarse el VAT a la FC del 10%, otros que hay que rebajar. Ojo, que a mí me importa mucho el respeto de los candidatos de la discusión política en serio. ¿Y por qué lo digo? Porque la propuesta del gobierno, entendiendo el gasto que propone el presidente, creo que tiene ciertas dificultades de implementación, y lo digo como ex ministro de Desarrollo Social, que hay que mirar con cuidado. La más importante es que yo era de aquellos que creía ciegamente en el registro social de hogares cuando llegué al ministerio. Y es verdad, funciona. Lo que pasa es que funciona, pero con una velocidad como cuando molestaban al defensa central de la Chile, ¿cómo se acuerdan que jugaba la selección, que llegaba siempre tarde a la jugada? El registro social de hogares roja. El registro social de hogares siempre tiene el mismo problema, llega tarde a la jugada porque evalúa situaciones de mediano plazo y no de corto plazo. No tenemos un indicador de emergencia o de crisis, y por lo tanto usarlo para emergencia o crisis es una mala política pública, porque básicamente los datos administrativos funcionan con 90 días de desfase. En simple, para que nos entiendan, recién se entera el Estado que perdimos la pega 90 días después. Entonces usarlo como indicador es un poquito tardío, como el Pepe Roja en la jugada, y va a llegar siempre tarde. ¿Cuál es mi propuesta o qué haría yo distinto? Haría un sistema mucho más basado en autorreporte, en que las personas declaren su pérdida de ingresos, con un sistema automatizado, en que el Estado, si la persona declara pérdida de ingresos, lo acepta como una declaración válida. Si miente en la declaración, después por fiscalización aleatoria, sanciona duramente a aquel que miente, pero no comete el error principal que está cometiendo en general en política social, que discrimina de acuerdo a antecedentes que vienen desfasados con el tiempo. Yo creo que esa es la gran diferencia, y eso va a permitir que aquel que necesite llene un formulario, que aprieta send, o sea, ni siquiera llena un formulario, como se hizo con el ingreso mínimo garantizado, pone su renta actual, cuánto decreció, manda, y el Estado transfiere, y si la persona mintió o falló con controles aleatorios, sanciona. Es mucho más fácil, y no cometemos el error que hacemos hoy día, que el Estado se cree un buen selector de crisis, y yo creo que es un más selector, no insisto, como el Pepe Rojas, porque juega más lento que una crisis que tiene esta magnitud y esta velocidad, y por lo tanto nos sirve evaluar situaciones de mediano plazo. Si tú podías ganar 2 millones hace 6 meses y hoy día ganar 0, y si tu situación económica es precaria, tanto como si ganabas 600 y ganas 0. El punto es que no vas a saber identificar cuándo pasó esto o no pasó esto, y eso es la molestia de muchos chilenos que dicen, sabe que hay un error de selección, yo lo necesito, gano 0 y me dicen que no lo necesito, quizás hay que dar vuelta. Es verdad que pasan cosas como nos pasó con el bono clase media pasado, yo estaba en el Banco Estado, que hay gente que miente, y lo que hice yo en el Banco Estado, la forma más lógica que debería actuar el Estado, confiar más en las personas y sancionar muy duramente a aquel que miente con la información.
Sí, además que yo creo que eso sería un elemento básico para restablecer la confianza entre el Estado y la ciudadanía. Es decir, o sea, digamos, el ciudadano es creíble, pero si miente o trata de engañar al Estado, las sanciones son, digamos, ejemplarizadoras. Yo creo que eso es fundamental y eso es lo que ha hecho muchos países europeos, digamos, efectivamente. Exactamente. Mira, si tenemos, mira, me pegué esto en el ministerio y en el banco. Tenemos que acortar el trecho entre el Estado y el ciudadano para la toma de decisiones. Efectivamente, la burocracia estatal ha perdido agilidad por razones obvias, el cambio tecnológico, la brecha de información, etcétera. Entonces, yo creo que hay que volver a confiar a los ciudadanos en política social. Obviamente, con sanciones duras a la infracción, pero tú lo dices, es lo que hacen otros países hasta para el control del pago del transporte público, hasta recibir ayudas sociales, pero tener sanciones ejemplares que condicionen a aquel que miente con la información. Yo creo que funciona mejor que este Zoom de mediano plazo y sobre todo, Guillermo, por lo que te decía, el registro social de hogares u otro, entre que va un asistente social al hogar y pide a la persona la solicitud, pasan 90 días mínimo y por lo tanto efectivamente la gente que vive al día, del sueldo al día, del negocio informal, de la pega a fin de mes, no tiene capacidad el Estado de reconocer esa necesidad a fin de mes. Y eso es lo que nos está fallando en general el sistema de política social. Sí. Sebastián, uno de los temas que está hoy día en la agenda es el tema de la seguridad pública. Y dentro de la seguridad pública, lo que ha pasado con esta suerte de dejar en evidencia que hay terrorismo en la Araucanía o en la macrozona sur a raíz de un ataque a periodistas, cuando los ataques se vienen ya hace varios meses a la fecha y hay grupos que son organizados con armamento de guerra, más allá de todo eso. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes respecto a ese tema? Lo primero es eso, qué triste que tengan que tratar de matar a un periodista y dañar a un camarógrafo para que que algo que ya era de sentido común lo digamos con todas sus letras, que hay terrorismo, que aquí hay violencia y delincuencia asociada más bien a negocios ilegales más que causas ideológicas, que la trampa que hemos cometido en democracia es creer que hay causa ideológica detrás de esta causa. Yo creo que esa es la excusa, es la pantalla, pero lo que tenemos básicamente son grupos terroristas y delictivos que se han organizado en la Araucanía y en la provincia de Arauco y que el Estado tiene que usar su instrumental que la misma Constitución le garantiza para actuar. Si hay aquí, bueno, probablemente es trauma de la dictadura, como no tengo ningún trauma con la dictadura porque soy opositor, etcétera, de decir, oiga, ¿sabe que la Constitución garantiza herramientas para el Estado cuando ocurren situaciones como esta? Se llaman estados de emergencia constitucional, hay uno en particular que se llama estado de sitio, que permite al Estado actuar con toda la fuerza de ley, usar métodos de investigación distintas, utilizar si es necesario las Fuerzas Armadas, si es necesario, pero es una decisión que tiene que tomar la autoridad de la zona, pero usar más herramientas que la estamos usando para detener finalmente esta escalada de delincuencia y terrorismo que se está tomando en la región. Yo creo, hay algo ahí, Guillermo, que tiene que ver probablemente con mi discusión con la generación pasada, como el trauma de la dictadura condiciona todas las decisiones, veo una izquierda que lo que ve aquí es como un idealismo, un buenismo, que en realidad aquí parece ser que hay una causa mapuche detrás de esto, y veo una derecha un poco traumatizada con actuar con el Estado de Derecho, probablemente porque cometieron el pecado y la complicidad con la dictadura. Como yo no lo tengo, creo que en realidad el Estado tiene herramientas de protección y la prioridad número uno es proteger el Estado de Derecho en la región, y bueno, hay que hacer uso de ellas. Y le hemos dado demasiadas vueltas y hemos perdido demasiados vías y hemos tenido demasiada violencia y hemos tenido 800 efectivos de la PDI arrancando de un predio cuando tienen que controlarlo. Y cuánto no sé qué más nos falta para algo obvio. Nos faltan dos cosas. Obviamente un acuerdo gobierno-oposición, que no es un acuerdo de buena voluntad, es un acuerdo efectivamente para usar el estado de sitio lo antes posible, y aquí se requiere una posición distinta. Ayer tuve un debate en televisión con Heraldo Muñoz y me impresionó su respuesta en esto, me impactó, era como, mira, lo que hay que hacer es aislar a los grupos violentos. Dice, ¿cómo lo aislamos? No, negociando con ellos, le dije, mira, la última vez que negoció alguien con una metralleta sobre la mesa no fue muy bueno el resultado. Creo que en realidad vamos a tener que usar las herramientas que nos entrega la Constitución y descargarlo de ideología el estado de sitio, descargarlo. Es como el estado de sitio no es ideológico, es político y es una herramienta de la democracia y hay que saber usarlo. Lo usa Francia en sus crisis, lo usa Italia en sus crisis, lo podemos usar una democracia madura como la nuestra. Sí, Víctor. Sí, pero al respecto, Sebastián, se habla, como tú dices, del estado de sitio como una herramienta, pero ¿cómo actúa efectivamente el estado de sitio en una situación como la Araucanía? Porque ¿qué herramientas reales te entrega el estado de sitio como para poder detectar y dominar, digamos, y llevar ante la justicia a estas personas que actúan en grupos violentos? Te lo pregunto
porque el estado de sitio no es una licencia para hacer cualquier cosa. El estado de sitio, sin embargo, el estado de sitio tiene un problema también, que al poder restringir ciertas libertades con más fuerza, por ejemplo, y crear o poner a gente detenida en lugares que no son cárceles, o probablemente prolongar la detención de las personas, puede también ser un factor de abuso. Que la verdad es que a lo mejor teóricamente el estado de sitio puede ser una buena herramienta, pero el problema está en el tipo de instituciones que tenemos para aplicarla. Los hechos que hemos tenido, te digo, los hechos que han pasado con Carabineros, anteriormente en la Araucanía, te indican, digamos, que hay problemas de fondo en el manejo policial, que yo no estoy seguro si realmente una situación de estado de sitio garantiza que todo se haga correctamente. Gracias, Víctor. Esa es la misma reflexión que le he dado yo varias vueltas, probablemente porque tengo el defecto de haber sido profe de Derecho Constitucional y haberme dedicado mucho a este estado de emergencia. Entonces, es verdad, pero hay una diferencia sustantiva con lo que pasa hoy día, porque la pregunta no es partir de cero. Tenemos una situación actual real. Con la PDI no pudimos intervenir en Pucuycuy, ayer o anteayer balearon a periodistas, se han quemado casas continuamente, y por lo tanto uno dice, ¿qué hacemos? Lo que estamos haciendo no es eficaz, ¿cierto? No es eficaz porque evidentemente la escalada sigue. Evidentemente tenemos instituciones frágiles, que tú te lo dices bien, y no solo allá, o sea, el control del orden público con personas dentro de la institución de Carabineros que abusan de los derechos humanos es una brutalidad que tiene que ser perseguida hasta el fin. Pero hay algo que me garantiza el estado de sitio que otras cosas no me garantizan, o que mantener la situación actual no me garantizan. Primero, la necesidad de un acuerdo mayoritario y el control de la agenda entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Acuérdate que el estado de sitio no lo decía el presidente en su casa, sino que requiere una amplia mayoría que fiscaliza el cumplimiento y por lo tanto involucra a toda la clase política en fiscalizar cómo se cumple el estado de sitio. Si él entrega una potestad al Ejecutivo, es a cada 30 días el que tiene que rendirle cuenta el Ejecutivo al Congreso respecto a cómo usa el estado de sitio. Segundo, y por eso digo que es una herramienta constitucional, la limitación a los derechos constitucionales está sujeta a derecho, que es lo que nos pasa hoy día, está sujeta a derecho. Efectivamente hay fórmulas, hay formas de control, hay formas de restricción, y por lo tanto esa sujeción a derecho la prefiero que esta especie de laissez-faire que tenemos hoy día en el territorio y en que cada institución anda por su lado. Hay un control de mando único. Porque el estado de sitio lo que permite también es crear una autoridad única de control al cual reportan todos, que es de la Fuerza Armada. Por lo tanto, no tenemos esta especie como de anarquía de instituciones interviniendo el territorio, que es lo que nos pasa hoy día con un delegado presidencial, que es una figura como Blandengue, que está sentada en el territorio. Por lo tanto, permite también armonizar la intervención con una estrategia única. Lo que obviamente, esto siempre tiene un riesgo, pero a mí solo los tontos siguen haciendo lo mismo una y otra vez. Llevamos 30 años en esta discusión, hemos intentado métodos distintos. Yo diría, el método de la presidenta Bachelet fue comprar tierras la mayor cantidad posible, de manera más rápida posible, y pregúntale al subsecretario Lewis si logró controlar la violencia con eso. No funcionó. Este gobierno ha tratado de intervenir directamente territorios con distintas instituciones, nos ha ido mal, pésimo, porque las instituciones son precarias para esta intervención. Creo que lo que nos queda finalmente es usar lo que el orden constitucional nos garantiza. Lo que no podemos hacer, y ahí viene mi discusión con la ingenuidad y el buenismo que yo he visto con la discusión de la Araucanía, es creer que como en una mesa, todos sentados, porque el senador Huenchumilla o un senador de izquierda dijo que iba a controlar la violencia, se iba a controlar, o porque un lonco lo dijo, porque no es verdad, porque como decía Guillermo, acá tenemos grupos delictuales y por lo tanto su forma de actuar no tiene que ver con la causa mapuche, sino más bien utilizan la causa mapuche para funcionar en esta especie de impunidad, y por lo tanto esa no es la estrategia gigante. Me encantaría poder decir, mira, nos basta con lo que tenemos, con Carabineros, investigaciones, lo que estamos haciendo, pero la evidencia es porfiada en demostrarnos que no ha sido suficiente, y por lo tanto vamos a tener que usar otras herramientas, porque si no seguimos haciendo lo mismo, digamos que la fórmula no es buena, porque va a terminar muriendo más gente, vamos a terminar con más periodistas heridos y va a terminar con territorio en que el Estado no existe, que es lo que a mí me preocupa. Por lo tanto es el espacio que nos queda, pero espero que sea, insisto, bajo sujeción de derecho, con un gran acuerdo con la oposición, y que haya control como funciona con el estado de sitio. Hay un mito de estos estados de sitio dictatoriales que tenemos en la cabeza con Pinochet, que en realidad no estaba sujeto a control. Aquí sí intervienen 3 poderes públicos en el estado de sitio para el control
finalmente el uso del poder. Y por lo tanto, a mí me parece que la democracia en su conjunto tiene que saber cómo reaccionar para proteger el Estado en estas condiciones. Sebastián, eh, ¿cuál es la posición que tú tienes frente a la Convención Constituyente? Digamos, y respecto a la estructura del Estado, porque si tú fueras electo presidente, ¿formaría un partido político? ¿Con quién gobernarías? ¿A quién invitaría? ¿Llamaría a concurso para quien quiere ser ministro? No sé. ¿Cómo sería la lógica en la cual tú visualizas ese escenario? Mira, como que son dos preguntas. Si voy a responder primero lo de la convención y después cómo armaría un gobierno. Pero yo soy patológicamente optimista respecto a la convención. Yo probablemente tengo aquí menos desconfianza que cierta élite con la convención. Yo creo que efectivamente hay una tremenda oportunidad para definir una hoja de ruta para los próximos años de Chile, que efectivamente, al menos, quizás por la ilegitimidad de origen de la Constitución del 80, ponle por el nombre que quiera, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no. Yo mi tesis era que creía que se había legitimado con el plebiscito del 89, pero a lo mismo. Había una discusión que hacía que finalmente la Constitución fuera el epítome de la discusión pública en vez de ser la herramienta de solución de problemas. Entonces veo una oportunidad gigante para que tengamos una herramienta de solución y ojalá se aboque más la discusión a cómo reordenamos la crisis de gobernabilidad y construcción de mayorías que tenemos en el sistema político, y eso sistema de gobierno, sistema electoral y régimen político, diría de alguna forma, y menos a lo que he visto en las campañas, que son como estas promesas de campaña de prometer derechos universales para todo como una forma de obtener votos. Me encantaría, y aquí viene la parte no optimista de la discusión, que ojalá nos concentremos en lo que yo veo que es la principal crisis de nuestro sistema político, una especie de gridlock a los gringos en que en gobiernos de minoría que soñaron construirse como mayoría con la segunda vuelta electoral, siempre están condenados a ser minoría, y que con un sistema proporcional, con la proporción que tenemos hoy día, lo que hace finalmente es que hay una atomización del Congreso, por lo tanto, lo que tenemos es una crisis de gobernabilidad. Digamos, pues, me encantaría decirlo así porque muchos creemos que hay una crisis, muchos creen que hay una crisis como de derechos sociales, y diría al revés. Lo que tenemos es una crisis de reacción, de capacidad de reacción del sistema político, urgencia social, y eso tiene que ver con la incapacidad de construir acuerdos, y eso no son declaraciones de buena voluntad. Hoy la queremos hacer acuerdos, quiero gobiernos de unidad nacional, sino tiene que ver con un sistema político que es centrífugo y que tiende a la atomización y que además condena a gobiernos de minoría. Y eso debería ser, ojalá, el meollo de la discusión parlamentaria. ¿Cómo generas válvulas de escape en un sistema de gobiernos de minoría? ¿Cómo eres capaz de construir mayorías en el sistema político? Y cómo finalmente le da estabilidad de manera de acelerar la decisión del Estado para resolver políticas públicas. Si no es normal, viene una democracia que nos demoramos 8 años en discutir la reforma de pensiones, o que llevamos 10 años más en discutir la reforma del Código Penal, y muchas de las cosas que hacen que la gente confíe en nosotros tienen que ver con eso, con la incapacidad de resolver rápido conflictos que requieren soluciones más urgentes que la de Estado. Y después la segunda discusión. Bueno, ahí me juego con esa tesis. ¿eh? Yo creo que esto requiere un sistema, un régimen o presidencial con válvula de escape, o presidencial atenuado, o semipresidencial en el corto plazo. Y creo que además hay una urgencia de diferir las elecciones presidenciales de las parlamentarias, de manera de obligar a construir mayorías en la mitad de los gobiernos, como existía en Chile antes del año 73, lo que permitía que ganara un Frei Montalva y el 65 tuviéramos elecciones parlamentarias y se construyera una gran mayoría, en ese caso un partido único, o al revés, que es lo que pasó con los gobiernos radicales, González Videla, que después de corromper con su coalición en la elección parlamentaria siguiente puede reconstruir una mayoría con otros partidos políticos. Eso hoy día no pasa. Si yo soy electo presidente, es lo más ridículo, porque probablemente voy a ser electo en segunda vuelta, y ya los parlamentarios están electos y con sus mayorías construidas, y además electos con otros candidatos que lo respaldaron, y por lo tanto provoca esta crisis de gobernabilidad. Eso como la cosa más doctrinaria del régimen político. Porque, o sea, lo relevante para mí, mira lo que digo, no es tanto el régimen político, sino más bien al menos la diferenciación de las elecciones para que te obliguen a construir mayoría en entorno de la gobernabilidad. Y ojalá con válvulas de escape como disolución de Congreso, como una especie de vicepresidente o primer ministro que pueda salir en caso de que no haya construcción de mayoría o te transforme en un gobierno de minoría. Después lo que me dijiste, esto es más sociológico, pero yo creo que tenemos una crisis de élite profunda. Y por lo tanto, mi problema no es con quién gobierno, sino cómo soy capaz de gobernar
con otros. Acá esto no es un juego de ajedrez de los partidos políticos. Yo ojalá gobierne con los partidos políticos, no tengo una tortura con eso, pero creo que los partidos políticos no son la única fuente de generación de liderazgo en Chile. No lo fueron en este gobierno, ¿eh? La mitad de los ministros son independientes. Lo que pasa es que son probablemente la misma élite de los partidos que coloca independientes que viven en el entorno de los partidos, por lo tanto no permean la disolución. A mí me encantaría soñar mucho más lo que hizo Trudeau en Canadá, u otros presidentes que han avanzado en esta lógica de gobiernos de diversidad nacional con una mirada programática común, no gobiernos de unidad nacional, y aquí difiero lo que dijo la vida, un gobierno entre el Alvear, Insulza, yo y él, creo que sería un desastre para la crisis de la ciudadanía que tenemos, sino más bien me imagino un gobierno que es capaz de permear a las élites con orígenes socioeconómicos, culturales, distintos a lo que tiene la élite tradicional. Si la gran diferencia que tiene probablemente nuestro gobierno, o la crisis de empatía que tiene este y los anteriores, es que la génesis de los grupos políticos son como de las mismas familias, independiente de qué tipo de élite se formen. Unas serán culturales, otras serán de centro izquierda, otras serán de derecha, y me encantaría soñar con un gobierno en que llega alguien de Cholchón al gobierno, que alguien que estudia en otra universidad, que tiene otra trayectoria de vida, pero que también representa otros mundos culturales. Eso no es tan difícil, ¿eh? Los colegios se parecen, perdón, los ministerios se parecen demasiado a un curso de colegio, demasiado, lo digo en serio. Si uno hace un trazado, son como el 90% son un poquito compañeros de colegio, y yo creo que deberíamos generar un gobierno de universidad. ¿Cómo buscarlo? Yo creo que dos cosas. La óptica de la descentralización tiene que ser capaz de levantar liderazgos sociales y de regiones mucho más fuerte de lo que está haciendo. Tiene que mirar en los partidos más allá de la capa o de la élite gobernante de los partidos. Creo que hay grandes cuadros dentro de los partidos. Y tiene que ser capaz de abrirse un mundo independiente que tenga experiencia fuera de lo político y fuera de la tecnocracia pura, sino más bien en el mundo social. Yo creo que esa mixtura se puede hacer, y obviamente incorporando a los partidos. Yo no soy un antipartido, me cargan esos discursos antipartidos. Creo que los partidos son esenciales, pero no únicos. No tienen el monopolio de la participación en política, y por lo tanto se requieren, obviamente, pero también se requiere diversificar esa élite de los partidos con gente afuera o con gente de los partidos que no hayan sido los mismos de siempre que encabezan la estructura de poder partidario. Víctor, ya estamos en la última pregunta, ya nos queda poquito tiempo. Sebastián, tú de alguna manera representas lo que estás diciendo, que es una fuerza renovadora de la política en el centro, con la centro derecha, digámoslo así. Algo que pocas veces se ve, digamos, porque un independiente que se arriesga a eso, que pelea un espacio, en fin. Una posibilidad que efectivamente yo creo que va a ocurrir, que tú vas a ir a esta primaria en la centro derecha, con todas las desventajas que tiene ser candidato independiente, y una posibilidad sería obvio que llegaras a ser presidente de la República, digamos. Pero también está la posibilidad de que no sea así. ¿Cuál es tu horizonte en ese caso? ¿Tú vas a seguir en política? Si no fuera así, si tú no llegas a la presidencial, digamos, ¿sigues en política? ¿Es tu vocación? La idea tuya es formar un partido hacia el futuro. Un poco, es una pregunta más personal, pero es importante desde el punto de vista de lo que uno imagina de un liderazgo que se pueda proyectar en el tiempo. Voy a decirle a mi mujer que se entre para que no me escuche la respuesta. Lo estoy mirando a ver si está bien. No. Mira, varias cosas. Es buena la pregunta, Víctor, porque te voy a decir un poco por qué estoy parado en esto. Yo creo que en Chile hay tres mundos culturales históricos. Hay un mundo resistente a los cambios en general, un mundo conservador que se para ante todo cambio y prefiere no cambiar porque le tiene terror a los procesos de cambio. Hay un mundo que históricamente ha sido una especie como de revolucionario refundador, que siempre está tratando de reconstruir la historia del país en cada ciclo histórico. Y hay un gran amplio mundo reformista que en general ha encabezado los grandes procesos de cambio de Chile. Así fue al principio en la Concertación, que yo creo que eso es lo que hizo. La maestría de Elwin y de Behringer es que fueron capaces en alguna forma de estructurar una coalición de centro-izquierda en base al reformismo y no a la refundación, y por lo tanto construir una especie de gradualidad reformista hacia adelante, y que encarnó bien en la Concertación, y que desde la irrupción, yo diría, como de la nueva mayoría, quedó como huérfano en el sistema político. Ese es el mundo de centro, para ponerle un nombre, que es un centro gradualista, reformista, que cree en los cambios, pero que cree también en la tradición y va construyendo sobre otros procesos históricos, procesos de cambio. Es lo que representaron los radicales, la democracia cristiana en su minuto, el mundo Elwin, y que quedó medio huérfano. Y yo tengo la sensación que por primera vez la centro derecha, mira lo que voy a decir, en la historia,
pueden juntarse con este mundo reformista y construir una mayoría que le dé estabilidad a Chile. Por eso estoy parado donde estoy. O sea, creo que la centro-derecha se ha transformado en una centro-derecha democrática, no como en los 90, que era autoritaria, ha abandonado el espacio de la resistencia, dejándoselo más a gente como José Antonio Kast, y ha sido capaz de generar ciertos procesos como culturales de reforma hacia adelante, y que además hay un mundo de centro que quedó medio huérfano que puede ayudar a construir esa mayoría. Entonces, a la pregunta tuya, no es que me esté escapando diciendo, bueno, lo primero, para mí, la épica de lo que viene no solo son los próximos 30 años, que yo lo que he dicho, sino cómo finalmente esta centro-derecha puede proponer las reformas que conduzcan al desarrollo del país, entendiendo dónde están las prioridades hoy día o las urgencias hoy día del país, y en lo personal, ser un líder que encarne ese mundo reformista y que mueva la aguja de este sistema. Me encantaría hacerlo como presidente, porque uno lidera una coalición y es capaz de romper este círculo Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, sí, no, que me tiene mi medio agotado, y encabezar este proceso en que el reformismo se toma esta nueva alianza con un centro moderno, una centro derecha moderna, y deja un poquito más arrinconado al mundo como refundacional en el mundo del Frente Amplio o la izquierda democrática que como creo que se desorientó y quedó atrapada en ese discurso. Ojalá hacerlo como presidente, si no, seguiré dando la misma lucha, no sé si en un partido político, no sé si del mundo intelectual, no sé si de la academia. Lo que tengo más claro es que no tengo mucha deseos personales de irme al Congreso, por ejemplo. Si querés decir así, ¿dónde está mi camino? No estoy haciendo esto para ser senador, nunca hago una arquitectura muy típica en mi carrera política, mira lo que es, por lo tanto, más bien quiero hacerlo, no sé si va a ser a través de un movimiento, partido, ponle como quieras, pero sí creo que este reformismo de centro requiere un cauce natural, y ojalá con partidos de la centro derecha poder construir este mundo cultural y tener este debate que yo creo que sí le falta a la centro derecha para no caer en el populismo que se la está devorando también, que es como cuáles son las reformas que queremos, porque hay una tendencia a la centro derecha y a la izquierda o a la centro izquierda de caer en el populismo como respuesta ante el desconocimiento de la sociedad que viven. Bueno, ¿qué es lo que viene? No, demos bono y entreguemos el fondo de cesantía. No, demos gratis los pasajes del metro. Bueno, no, si ese no es el problema. ¿Qué tipo de reforma queremos del sistema de pensiones? ¿Cómo avanzamos en impuestos negativos? ¿Qué en realidad queremos del Estado? Creo que esa reflexión es la que me gustaría encabezar. Ojalá como presidente, pero si no, o como movimiento cultural, político, no sé si un partido. Yo cada día creo que armar partidos, hay demasiados partidos en el sistema político, pero sí un movimiento que influencie los partidos políticos actuales desde dentro para tener una discusión de dónde debería estar el país en los 30 años final. Perdón, Víctor, sé que esto es largo, pero hay 4 cambios que está viviendo Chile fundamentales. El cambio climático, el cambio demográfico, el más rápido de los países de la OECD en la historia, el cambio tecnológico que está creando nuevas brechas de desigualdad, y quizás es más importante el cambio social, que es una irrupción de una clase media formada, ilustrada, con acceso a información, pero con bajos ingresos, con alto endeudamiento y con poca participación en las élites y en la toma de decisiones. Esos 4 cambios es el gran debate de qué reformas tienes que hacer para meter al país en esa curva de cambio hacia adelante, y tengo terror de una derecha y de una izquierda que lo que han hecho es más bien refugiarse en sus temores atávicos. ¿Cachai? La derecha diciendo, bueno, volvemos a entregar zapatos para que nos voten por nosotros, le entregamos un par y la izquierda volvamos a ofrecer la creación de un mundo nuevo, como, ¿cachai? Que son esas utopías medias falaces en lo que viene y no te da respuesta a estas circunstancias de cambio, más 3 posiciones de los chilenos que también han dejado de confiar en los chilenos. Una rebelión por los ingresos, la mitad de los chilenos vive con 400 lucas, lo que es una locura. Una rebelión contra el abuso del sistema público y el abuso del sistema privado. ¿Sabe qué? Quiero cortar el celular, déjeme cortarlo, no me haga hacer una procesión para hacerlo. Y una rebelión contra los privilegios. Está bien que yo dependa de mi esfuerzo, pero pucha que cuesta, o pucha que tengo que nadar yo para llegar al otro lado, mientras algunos nacieron en la otra orilla del río y no tuvieron ni que nadar para que llegaran donde llegaron. Entonces, creo a estos 4 cambios y a estas 3 rebeliones tenemos que dar respuestas, y a eso es lo que quiero contribuir. Las campañas no son para eso, yo sé, siempre que digo esto alguien adentro me dice, no, si lo que hay que hacer es prometer cosas, pero voy a dar la pelea para que la campaña sea esto, y ojalá ganando en un gobierno generar la esperanza de esos 30 años, o perdiendo, crear un cambio cultural en la política chilena, ayudar al cambio cultural para que esta sea la discusión. Esto es lo que me apasiona, pero uno no lo puede decir en campaña, así que gracias por la entrevista para poder hablar de esto. Uno puede ver así la dimensión más completa de la persona, ¿no? Sí. Sebastián, la verdad que te agradecemos muchísimo la gentileza. Espero que no sea la última vez que podamos estar en este espacio para conversar sobre lo que es el devenir político. Bueno, una cosa que no ha cambiado hasta ahora es la fecha de las primarias, así que esperamos que estés en esa primaria el 4 de julio. Así que muchas gracias, Sebastián. Ya nos veremos. Gracias, Víctor, también.